Hola, ¿cómo les va? En esta sesión, que es la segunda sesión del tema núcleo de una transformación lineal, vamos a ver cómo encontrar el núcleo a partir de la definición. Y también vamos a encontrar la dimensión a partir del concepto de nulidad que vimos en el video anterior. Entonces, para esto vamos a volver a recordar la definición de núcleo que me decía que si yo tenía una transformación lineal que iba de B en W, entonces el núcleo de esta transformación T era el conjunto que se simboliza n grande de T o n mayúscula de T y que está formado por todos los vectores del dominio, ¿sí? Vectores del dominio cuya imagen o cuyo transformado es el nulo ¿de dónde? Del codominio. Entonces, yo estoy mirando vectores del dominio que se transforman en el nulo del codominio. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Vamos a invertir un poquito el orden de los ejemplos con respecto al orden que está en el apunte para ir viendo de los casos más simples a los más, no complejos, pero los más distintos. Entonces, supongamos que yo tengo una transformación de R3 en R3. En este caso, dominio y codominio son R3. O sea que yo a los vectores de R3 los voy a transformar, como les digo yo, los voy a tocar con la varita mágica y los voy a dejar en el mismo espacio. De otra forma, pero en el mismo espacio. No les voy a cambiar la naturaleza. Entonces, la G, ¿cómo está definida? Como G aplicado a X y Z de esta forma. ¿Qué me dice? La primera coordenada me la duplica, la segunda me la deja como está y la tercera me la multiplica por menos 5. ¿Sí? Entonces, en función de esa transformación vamos a encontrar el núcleo. Entonces, ¿quién será el núcleo de esta transformación? Primero, entonces, tengamos claro quién es el dominio de esta G. El dominio de esta G es R3. Entonces, yo ya sé que si el núcleo son vectores del dominio, tienen que ser vectores de mi dominio, en este caso que es R3. Entonces, el núcleo de la G van a ser vectores del dominio X y Z, tales que G de X y Z, o sea, el transformado o la imagen de esos elementos, ¿qué me da? Me da el nulo del codominio. Entonces, por eso tengo que tener claro también quién es el codominio de G, que en este caso también es R3. Entonces, yo tengo que decir, o me tengo que preguntar, ¿quiénes son estos X y Z tal que cuando yo los transformo, me da el nulo del codominio? ¿Sí? Entonces, esto sería la definición. Nosotros en los ejercicios muchas veces ponemos defina y encuentra el núcleo. Entonces, defina sería esto, hacer la definición o escribir la definición en función de mi transformación. Entonces, vamos a seguir trabajando este conjunto. Tal que ahora, en lugar de este G de X y Z, yo ahora voy a escribir la expresión de G de X y Z. Entonces, 2X, Y menos 5Z. Y eso tengo que ver que sea igual al nulo. Entonces, ahora, esto es N de G. Y yo ahora lo dejo a esto medio como en stand-by, porque yo ahora tengo que trabajar con eso que tengo ahí. De eso que tengo ahí, yo voy a decir, tengo una terna igual a otra terna,
y vamos a seguir hablando de lo mismo que hablábamos en espacios vectoriales. Dos ternas iguales quiere decir que elemento a elemento son iguales. Entonces, 2x va a ser igual a 0. Y a ver, vamos a borrar un poquito aquí. 2x va a ser igual a 0. Y va a ser igual a 0. Y menos 5z va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo saco la forma matricial de este sistema, ¿qué me queda? Me queda así. Fíjense que las incógnitas son x y z. Y ahora estoy trabajando con un sistema como homogéneo. ¿Y qué pasó? La matriz ya está escalonada. Si yo me doy cuenta aquí que la matriz ya está escalonada o que este sistema ya está con todas las eliminaciones de variables, no hace falta escribir la matriz, la forma matricial. Entonces, yo directamente, yo puedo decir, ¿cuánto vale el rango de esta matriz? Esta matriz le pongamos nombre A. Siempre le pongamos nombres a las cosas. ¿Cuánto vale el rango de A? El rango de A vale 3. Y como es un sistema homogéneo, ya sabemos de capítulos anteriores que los rangos tienen que ser iguales. Número de variables libres. Tengo 3 incógnitas menos rango 3 es 0. ¿Esto qué me está queriendo decir? Que hay única solución. Y si el sistema es homogéneo, ¿cuál es la única solución? Que x, que y y que z sea 0. Si yo por una de esas casualidades no me doy cuenta, bueno, despejaré. Entonces, si yo tengo que despejar, menos 5 por z igual a 0, ¿cuánto vale el z? Vale 0. La y ya de entrada me está diciendo que es 0. Y después de la otra ecuación que tengo, 2x igual a 0. Así que el x, ¿cuánto vale? 0. O sea que el conjunto de soluciones de ese sistema, que no es más que el núcleo, ¿sí? ¿Qué tipo de conjunto es? Entonces, el n de g es ese conjunto. Y ojo que yo estoy trabajando en R3, así que por más que es el conjunto de soluciones de un sistema, ahora lo estoy mirando en un Rn. Entonces no le cambio la naturaleza a los elementos. Entonces el núcleo me da solo el vector nulo. Entonces, ¿cuánto vale la nulidad? Fíjense, el núcleo es con L mayúscula y la nulidad con L minúscula. La nulidad, por definición, es la dimensión del núcleo. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué habíamos dicho en el final del video anterior? Cuando yo tengo un espacio solo formado por el vector nulo, la dimensión es 0. ¿Sí? Entonces, hasta aquí sería el hallar el núcleo. ¿Qué pasa si yo ahora les digo cuánto vale R de G? ¿Se acuerdan que lo que era R de G? R de G era el rango. ¿El rango quién era? Era la dimensión del espacio imagen. El espacio imagen para esta transformación es eso, es G de R3. ¿Cuánto vale? Y ustedes me dicen, ¿y cómo? ¿Y si yo no calculé G de R de 3? ¿Pero qué les dije o qué vimos al final del video anterior? Al final del video anterior, nosotros vimos algo que se llama el teorema de la dimensión, que me decía que la dimensión del dominio siempre es igual
a la nulidad más el rango. Entonces, como el dominio lo conozco, yo conozco la dimensión. El dominio es R3. ¿Qué dimensión tiene R3? ¿Cuántos vectores tiene la base canónica de R3? Tiene L1, L2 y L3. Así que tenemos 3 vectores, así que la dimensión es 3. Eso yo sé que es igual a la nulidad, que ya la conozco, y el que no conozco es el rango. Pero entonces yo de acá puedo despejar diciendo que el rango es 3 menos 0, este número lo paso restando y eso me da 3. Entonces, G de R3, ¿a qué es igual? Si tengo rango 3, fíjense, ¿de dónde a dónde iba la G? La G iba de R3 en R3, o sea que habíamos dicho dominio R3, codominio R3. La nulidad da 0 y el rango da 3. G de R3 yo sé que está contenido en R3. Puede haber algo de 3 dimensiones contenido en R3, contenido estricto. No. El único de 3 dimensiones metido en R3 es el mismo R3. Entonces, fíjense, sin necesidad de encontrar la imagen, pude saber el rango y también pude saber cuánto vale la imagen. Entonces, esta transformación es una transformación que todo el dominio, o sea, todo R3 es capaz de transformarlo y volver a tomar todo R3 usando esa transformación. O sea que todos los habitantes de R3 van a ser modificados por la varita mágica y van a quedar todos, no se va a caer ninguno. Eso es lo que quiere decir esta transformación. ¿Está bien? Entonces, hay transformaciones que ustedes, si las grafican, les pueden encontrar los efectos geométricos. Entonces, muchas veces es muy interesante poder estudiar los efectos geométricos, pero a efectos de la parte geométrica, ustedes van a verlo en geometría analítica. Nosotros, como ya les conté, acá en álgebra, algunas cositas las vemos y otras cosas no las vemos. Bueno, ahora, otra aclaración con respecto al núcleo, que es el tema que estamos viendo. El núcleo, ¿por qué se llama núcleo? El espacio-imagen, yo sé que es espacio-imagen porque es el espacio de todas las imágenes de los vectores del dominio. Pero el núcleo, ¿por qué se llama núcleo? Les cuento que a veces también el núcleo se llama espacio nulo. En algunas bibliografías muy viejas o que están con términos muy antiguos le llaman espacio nulo por lo que son los vectores que se transforman en el nulo. Pero más que nada se le llama núcleo. ¿Por qué eso de núcleo? Les cuento. ¿Se acuerdan ustedes? La última proposición, nosotros vimos que cuando pasaba esto y pasaba eso, la transformación transforma bases del dominio en bases del codominio, en bases de la imagen. Eso era una situación. Pero aparte, esto de núcleo responde a que como pase
con el núcleo va a pasar con todo el dominio. ¿De qué forma? Yo acá en esta transformación, supongamos que tengo R3 y que tengo R3. Y dice que el único que va a parar al nulo del codominio es el nulo del dominio. Entonces eso me está diciendo que como no hay más vectores del dominio que vayan a parar acá, la G, que ya lo van a ver, está probado más adelante, sino que está dentro de otro tema, la G es inyectiva. Yo creo que en cálculo esto lo han visto. ¿Qué quiere decir que una función sea inyectiva? Que a elementos distintos del dominio, le corresponden elementos distintos del codominio. Y eso vale para todo el dominio, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir el núcleo. Que si el nulo solo va a parar al nulo, quiere decir que cuando yo miro otro elemento, de este elemento va a ir a parar a solo un elemento de allá. Y miro este y va a parar a uno de allá. O miro este y esta es imagen solo de uno de acá. O miro este y esta es imagen de solo uno de acá. Eso quiere decir cuando la nulidad es 0 o cuando el núcleo es el vector nulo. Cosa que no es así cuando nosotros tenemos el núcleo distinto del vector nulo. Que eso lo vamos a ver en otro ejemplo y lo voy a graficar con el GeoGebra para ver si lo podemos visualizar. Así que bueno, los espero en el próximo ejemplo para seguir viendo cosas interesantes de álgebra. Nos vemos.